Dios está aquí. 7 acciones inevitables de la iglesia por la revelación de la resurrección. 7 acciones inevitables de la iglesia por la revelación de la resurrección. Y para eso voy a leer en 1 Corintios capítulo 15. Si terminamos el culto ahorita, yo me voy contento porque siento al Señor acá. Y Él es la razón de esta reunión, amado hermano. No hay otra razón. Es Él. Es que Él nos cambie, que seamos como Él, que lo encontremos, que Él nos desnude, nos moldee como el barro en las manos del alfarero, nos haga de nuevo. Pero honramos su palabra en esta hora y leemos todo el capítulo 15 de Primera de Corintios, donde la Escritura habla una revelación de la resurrección que nos demuestra 7 acciones inevitables que como iglesia tenemos que hacer y que no podemos pasar por alto. Dice la Escritura, escribe el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo: queridos hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les di. Ustedes la recibieron con gusto y confiaron en ella. Si continúan confiando firmemente en esa buena noticia, serán salvos. Pero si no, de nada les servirá haberla aceptado. Lo primero, versículo 3. Lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores. Tal como lo enseña la Biblia, fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. Primero se le apareció a Pedro y después a los 12 apóstoles. Luego se les apareció a más de 500 de sus seguidores a la vez. Algunos de ellos todavía viven y otros ya murieron. Más tarde se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último se me apareció a mí, a pesar de que lo conocí mucho tiempo después que los otros apóstoles. Por eso me considero el menos importante de los apóstoles y ni siquiera merezco que la gente me llame así, pues le hice mucho daño a la iglesia de Dios. Sin embargo, Dios fue bueno conmigo. A pesar de que hayas hecho daño antes, Dios siempre es bueno. Y por eso soy apóstol. No desprecié el poder especial que me dio, es decir, su gracia. Y trabajé más que los otros apóstoles, aunque en realidad todo lo hice gracias a ese poder especial de Dios. Pero ni yo ni los otros apóstoles importamos. Qué poderosa esa palabra. Pero ni yo ni los otros apóstoles importamos. Lo que sí importa es que todos nosotros hemos anunciado esa buena noticia y que ustedes han creído en ella. La buena noticia que anunciamos es que Dios resucitó a Cristo. Pero entonces, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada. Y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. Si fuera cierto que los muertos no resucitan, nosotros estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios, pues afirmamos que Él resucitó a Cristo. Si en realidad los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no habrán sido perdonados.
Y los que antes creyeron en Cristo y murieron, están totalmente perdidos. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Sin embargo, Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. Por el pecado de Adán todos fuimos castigados con la muerte, pero gracias a Cristo ahora podemos volver a vivir. Cada uno resucitará a su debido tiempo. Primero Cristo, después cuando Él vuelva resucitarán los que creyeron en Él. Luego vendrá el fin del mundo, cuando Cristo derrotará a todas las autoridades y a todos los poderes y le entregará el reinado a Dios el Padre. Cristo reinará hasta que haya vencido a todos sus enemigos. El último enemigo que Cristo vencerá es la muerte. Cuando la Biblia dice Dios puso todo bajo su dominio, la palabra todo no incluye a Dios, porque es Dios quien puso todo bajo la autoridad de Cristo. Y cuando todo esté bajo el dominio del Hijo, Él mismo se pondrá bajo la autoridad de Dios. Así Dios estará sobre todas las cosas, pues Él es quien puso todo bajo el dominio de Cristo. Algunos se bautizan en lugar de alguien que ya ha muerto y piensan que así lo salvarán. Pero si en verdad los muertos no vuelven a vivir, ¿para qué bautizarse? ¿Y para qué poner en peligro nuestra vida en todo momento? Ustedes bien saben que todos los días estoy en peligro de muerte. Esto es tan cierto como la satisfacción que tengo de que ustedes creen en Cristo. En Éfeso luché con hombres que parecían fieras salvajes. Se refiere a los griegos, a los influenciados por las doctrinas heréticas, gnósticas. Pero si es verdad que los muertos no vuelven a vivir, entonces, ¿qué gané con eso? Mejor hagamos lo que algunos dicen: comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar. Bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Piensen bien lo que hacen y no sigan desobedeciendo a Dios. Algunos de ustedes deberían sentir vergüenza de no conocerlo. Tal vez alguien me pregunte: ¿y cómo volverán los muertos a la vida? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? ¿Qué preguntas más tontas? Para que una planta crezca, primero tiene que morir la semilla que fue sembrada. Lo que se siembra es una simple semilla de trigo o de alguna otra cosa muy distinta de la planta que va a nacer. Ojo, a cada semilla Dios le da el cuerpo que Él quiere darle. No todos los cuerpos son iguales. Los seres humanos tenemos una clase de cuerpo y los animales tienen otra clase. Lo mismo pasa con los pájaros y los peces. Hay también cuerpos que viven en el cielo y cuerpos que viven en la tierra. La belleza de los cuerpos del cielo no es como la de los cuerpos de la tierra. El brillo del sol no es como el de la luna y las estrellas. Aún cada una de las estrellas tienen un brillo distinto. Así pasará cuando los muertos vuelvan a la vida. Cuando alguien muere, se entierra su cuerpo y ese cuerpo se vuelve feo y débil. Pero cuando esa persona vuelva a la vida, su cuerpo será hermoso y fuerte y no volverá a morir. Se entierra el cuerpo físico, pero resucita un cuerpo espiritual. Así como hay cuerpos físicos, hay también cuerpos espirituales. La Biblia dice que Dios hizo a Adán y que Adán fue el primer hombre con vida. Pero Cristo, a quien podemos llamar el último Adán, es un espíritu que da vida. Así que primero llegó a existir lo físico y luego lo espiritual. El primer hombre fue hecho del polvo de la tierra, el segundo hombre vino del cielo. ¿Cuántos alaban al segundo hombre? Todos los que vivimos en esta tierra tenemos un cuerpo como el de Adán, que fue hecho de tierra. Todos los que viven en el cielo tienen un cuerpo como el de Cristo. Y así como nos parecemos al primer hombre que fue sacado de la tierra, así también nos pareceremos a Cristo, que es del cielo. Hermanos míos, lo que es de sangre y carne no tiene cabida en el reino de Dios, que es eterno. Les voy a contar algo que Dios tenía en secreto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados.
En un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de la trompeta y los muertos volverán a vivir para no morir jamás, y nosotros seremos transformados. Dios cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. Cuando esto suceda, se cumplirá lo que dice la Biblia: la muerte ha sido destruida. ¿Dónde está ahora su victoria? ¿Dónde está su poder para herirnos? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, termino, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Hoy leímos mucho, pero lo que acabamos de leer es la revelación más extraordinaria que tenemos en la palabra del Señor acerca de la realidad de la resurrección. Sin resurrección no hay cristianismo. La resurrección valida nuestra fe. De hecho, el Señor dice, y se dio cuenta, Pablo establece: si no hay resurrección, entonces ¿de qué sirve todo? Si al morir ahí termina la cosa, si Cristo solo sirve para esta vida, de nada sirve. Pero, amado hermano, a veces caminamos mucho en lo natural sin entender que el Dios que adoramos y que vive dentro de nosotros nos ha dado el poder de la resurrección, y que un día todo esto que ahorita para usted solo es letra, se abrirán sus ojos y dirá: wow, era cierto. Hace pocos días tuve un sueño, y en el sueño me veía en un lugar que parecía el continente africano, y veía unas casas que estaban hechas de una manera diferente a como están hechas acá. Sabía que estaba en un lugar diferente, pero estaba con mucha gente de la región y estábamos platicando, hablando del Señor, y estábamos caminando. Salimos de la casa y de repente veo como una de las casas hechas como de una paja especial, de repente hace una implosión, como que es succionada. Hey, miren esa casa, dijimos. Y de repente empezamos a ver que empezaban a salir cosas, y empezó un terremoto, y empezamos todos a correr. Y de repente, en medio que estábamos corriendo, de repente nos cayó el 20. Dije: es el arrebatamiento. Y empezamos a flotar, y empezamos a volar. Y dije: usted dirá, hermano, mucho chorizo comió quizás, pero hermano, era algo tan real. Y empecé a volar. Nos vamos. Y empezamos a volar, y de repente veo a mi papá que va adelante de nosotros, y lo veo como él se peinaba, como en sus mejores tiempos, y ahí iba él alegre, iba adelante de nosotros. Y de repente, en lo que iba yo para arriba, me desperté. Señor, el otro capítulo, dije mañana, pero no lo soñé. Pero, amados hermanos, la realidad es que un día vamos a volar. Ya sea que hayamos muerto o estemos con vida, un día vamos a volar. Y tendremos un cuerpo diferente, un cuerpo que será cambiado, glorificado. Este cuerpo nos decepciona porque hace cosas que hieren a mi prójimo, que lastiman a alguien que fue creado a imagen de Dios. Este cuerpo se da la tarea de hacer cosas que no honran a Dios en lo secreto. Y dígame si no, usted se siente a veces decepcionado. Bueno, usted no, pero yo sí. La bendición es que en Cristo, por el poder de su palabra y su Espíritu Santo que mora en nosotros, Él nos va cambiando de gloria en gloria como la luz de la aurora.
Y en realidad en Cristo vemos que todo lo que está aquí escrito no es un cuento de hadas, sino en verdad Dios es poderoso. Dice la Biblia que Él es poderoso para guardarnos sin caer. Cierta persona tenía problemas en el área sexual y caía constantemente. Pero un día le dijo al Señor: tu palabra dice que tú eres poderoso para guardarme sin caer. ¿Y por qué yo caigo?, le reclamó. Porque yo soy poderoso para guardarte sin caer. Si tú no quieres caer, yo no te obligo. Entonces lo confrontó con el deseo. No se pierda el mensaje que vamos a hablar después que se vaya nuestro pastor Kerim. Vamos a hablar un poquito acerca del poder del deseo. Pero esta persona se sintió retado por Dios y empezó en el momento de la tentación a hacer cosas que nunca había hecho. Cuando se sentía tentado, se arrodillaba y empezaba a orar y le decía: tú eres poderoso para guardarme sin caer. Tú eres poderoso para guardarme sin caer. Guárdame de caer. Guárdame de caer. Iba en serio, y cada vez que él sentía tentado en su mente, se arrodillaba y venía: Padre, líbrame, líbrame. Y curiosamente notó cómo cuando cambió su accionar en fe y empezó a acudir a Dios, se dio cuenta que en verdad Dios le daba el poder, y de repente se iba el deseo, porque el deseo de pecar fue sustituido por el deseo de agradar a Dios. El punto es que Dios no nos obliga, pero cuando tú lo deseas a Él más que satisfacer tu carne y acudes a Él, el poder de resurrección te da vida para vencer el pecado. Cuando vemos todo lo que extraordinariamente se le reveló a Pablo acerca de la resurrección, nos damos cuenta de algo clave, y es que en primer lugar, él, antes de hablarles de la resurrección, hace algo muy poderoso, y es, en primer lugar, les dice que deben continuar confiando en la palabra. En el versículo 1 y 2 dice: si continúan confiando firmemente en esa buena noticia, serán salvos. Y esto me llama mucho la atención, porque en nuestra vida pueden venir cosas difíciles, situaciones que no esperábamos, situaciones muy duras. El día de ayer hablaba la hija de Julio Melgar, el adorador que falleció, y una de las cosas que ella hizo fue hablar con su papá, y en medio de esa dura prueba se evidencia qué tanto creen lo que el Señor ha escrito en su palabra. Porque la Biblia dice que nosotros no somos como los que no tienen esperanza. ¿Y cuál es la esperanza que nosotros tenemos? La esperanza de que un día todos aquellos que han muerto en Cristo los vamos a volver a ver y resucitarán. Claro, nuestra alma quiere que las cosas se hagan de otra manera. Si por nuestra alma fuera, pero Dios nos hace entender que este no es nuestro lugar. Este es un lugar de paso. Y por eso todo lo que hagamos en este cuerpo, un día vamos a ser juzgados, y tenemos que estar atentos y guardar nuestra vida de tal manera que entendamos que no podemos vivir de una manera libertina, de una manera egoísta, de una manera displicente, una manera donde no ponemos a Dios en primer lugar. El continuar es la clave.
tenemos que continuar confiando, creyendo firmemente en la palabra del Señor. No importa lo que pueda venir. Una pareja estaba con un corazón dividido porque perdieron sus 10 hijos. La madre la agarró contra Dios y le dijo al esposo: maldice a Dios y muérete. Pero ese hombre amaba a Dios, y ese hombre no caminaba por vista, sino por fe. Cuando tú caminas por vista, todo lo que tus ojos vean te van a afectar. Pero cuando caminas por fe, aunque tus ojos vean algo duro, tu fe está sobre lo que puedas ver. Tu confianza en tu Padre, tu confianza de que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. En segundo lugar, el apóstol Pablo les dice, en el contexto de la resurrección, no solo deben continuar confiando, sino también me llama la atención que les dice: piensen bien lo que hacen. Debo pensar bien lo que hago y seguir obedeciendo a Dios. Mire lo que dice en el versículo 33, 34: no se dejen engañar. Bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Piensen bien lo que hacen y no sigan desobedeciendo a Dios. Eso es porque había gente, déjeme explicarle el contexto histórico, había gente ahí en Corinto que se había dejado influenciar por gente que tenía doctrina gnóstica, donde para ellos la resurrección era un chiste. Para ellos no podía haber resurrección. Ellos pensaban, algunos que posteriormente se llamó el gnosticismo cristiano, que es una doctrina herética, pensaban que el cuerpo, el gnóstico piensa que el cuerpo fue hecho para morir, y por eso no nos tiene que importar lo que hagamos con el cuerpo, porque al final es nuestro espíritu el importante, y nuestra alma al final esa no intercede en el proceso de pecado. Así que podemos hacer lo que queramos con este cuerpo. Tú puedes darse a la libertad de pecar y no hay problema. Entonces había gente que les decía eso, y había gente que le llamaba la atención esa doctrina herética, esa herejía, y decían: hey, está bueno eso. Sí, o sea que puedo hacer lo que quiera y no pasa nada. Sí, porque el cuerpo al final es polvo, les decía. Y se oía bonito. Y ahí va a ver, puede encontrar los evangelios gnósticos, donde hay mucho error, donde tergiversaron las escrituras. Entonces, en ese contexto, el apóstol Pablo le dice: no se dejen engañar. Las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Había gente, amigos de ellos, que los guiaban por el camino del error. Entonces él les advierte: piensen bien lo que hacen y no sigan desobedeciendo a Dios. No puedes hablar de un verdadero evangelio puro, un evangelio de verdad, un evangelio de sana doctrina, donde alguien te predique, no importa lo que hagas. Ojo, guárdate esto en tu corazón. Aunque Cristo ya pagó por tus pecados, vamos a ser juzgados, dice la Escritura, de todo lo que hagamos en este cuerpo. Entonces el Señor va a saber con qué intención tú hiciste algo, y eso es al final lo que en los últimos tiempos va a determinar galardones, va a determinar posiciones, y el Señor es el que va a tener la última palabra. Por eso es que no debe usted juzgar a su hermano, aunque su hermano quizás hasta lo saquen en el periódico que andaba bolo. No lo juzgue usted, aunque haga cosas. No es que usted lo va a aprobar, pero tampoco se dé a la tarea de juzgar, ni mucho menos publicar en redes sociales, porque la Biblia dice que con la vara con que tú mides, así vas a ser medido. Y si miras la paja en el ojo de tu hermano, ten cuidado que no vaya a ser que tengas una viga tú. La Biblia nos dice que el verdadero espiritual restaura, no juzga. Por eso dice la Biblia que el espiritual se considera a uno mismo.
Tristemente se ven en las redes sociales hermanos en Cristo dándose la tarea de hacer cosas que son inaceptables y vergonzosas delante de Dios, porque no están filtradas por el amor, sino por envidia, odio y egoísmo. En tercer lugar, el apóstol les dice, en el contexto del poder de resurrección de todos aquellos que van a resucitar, él les advierte en el versículo 35 que hay que morir. No puede haber resurrección sin muerte. Diga conmigo, no puede haber resurrección sin muerte. Dígalo, no puede haber resurrección sin muerte. La Biblia dice, en el versículo 35 les dice, para que una planta crezca primero tiene que morir la semilla que fue sembrada. Lo que se siembra es una simple semilla de trigo o de alguna otra cosa muy distinta de la planta que va a nacer. Y es cierto, cuando usted siembra una semilla, esa semilla muere. Lo que estaba encima de la semilla, de dentro de la semilla nace un tallo, nace una raíz, nace un tallo. ¿Y la semilla dónde está? Ya no está. O dígame que de chiquito no le hicieron poner unos frijolitos en algodón con alcohol. No, perdón, con agua. Con alcohol se quema con agua. Y de repente ya no había frijol, ¿verdad? Empezaban las raíces. Y en realidad el Señor dijo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y amados hermanos, en Cristo debemos entender que así como el Señor murió y sufrió, nosotros tenemos de armarnos del mismo pensamiento. La carne quiere deleitarse, la carne quiere ser satisfecha, pero cuando la carne quiere ser satisfecha es el momento, la alerta, el llamado a morir. Jesús cargó con eso.
un evento que no podemos olvidar todos los días de nuestra vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hay resurrección sin muerte. Y así como Él sufrió y murió, tenemos que estar armados del mismo pensamiento para que nuestra carne sufra, no dándole alimento, así como Él juzgó la carne. Finalmente, y termino, dice la Escritura que por cuanto Él resucitó, nosotros como iglesia debemos permanecer firmes. Y dice en el último versículo del capítulo 15, así que hermanos míos, amados, el epílogo de Pablo termina con estas palabras poderosas que nos dejan una gran enseñanza. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La palabra firme dice la Escritura, el que dice estar firme, mire que no caiga. Firme es lo contrario a estar caído. Si alguno ha caído, esta tarde el Señor está aquí y puedes reconciliarte con Él. Pero nuestra obligación por ese amor tan grande es mantenernos firmes, seguros en su palabra, constantes. Constante significa no moverse, inmovible. La palabra griega es ametakinetos y me llama la atención que está compuesta por dos palabras. A, que es la partícula negativa, que significa sin o no, y metaquineo, que es irse a otra parte. El apóstol Pablo les dijo eso porque había gente que estaba siguiendo las doctrinas heréticas de ese tiempo con la influencia griega de Platón y estaban siguiendo doctrinas gnósticas. Entonces les decía, no se vayan a otra parte, manténganse en la palabra. Y hoy en día la nueva era y muchas otras doctrinas van a ser atractivas porque al final de cuentas te van a decir que puedes hacer lo que quieras y no hay problema. Pero en el Señor entendemos que no se trata de justificar nuestro pecado, sino de luchar por el poder del Espíritu Santo en nosotros para vencer. Y el penúltimo dice creciendo. Me llama la atención que dice estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Una iglesia que no crece, que no madura, que se mantiene niña, no es una iglesia apta para casarse. Por eso, amado hermano, usted debe evaluar si realmente está creciendo en el Señor, está madurando, está cambiando, se están viendo actitudes diferentes, su lenguaje está cambiando, está venciendo el pecado, si hay verdaderamente madurez, si está siendo más como Jesús, si está muriendo su viejo hombre. Todo eso, amado, es necesario para todos aquellos que esperamos resurrección. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un crecimiento. Y no puede haber crecimiento sin palabra y sin espíritu. No puedes pensar que vas a crecer si no acudes a su consejo y no te dejas llenar por el Espíritu Santo. Y el último dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y el séptimo es precisamente sirviendo.
El epílogo de Pablo en el tema de la resurrección es decirles a los que estaban ahí, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada más precioso que entender que esta revelación tan grande y esta definición tan poderosa, sobrenatural de la resurrección, no la merecemos, pero Él con su gracia nos salvó. No por obras para que nadie se gloríe, pero estamos dentro de la familia de Dios por haber creído en Cristo. ¿Cuántos van a permanecer firmes y constantes en el Señor? ¿Cuántos van a servirle hasta que Él venga? La Biblia dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que no creas que el Señor no mira lo que haces para Él, y Él sabrá recompensar. Pero amado hermano, la resurrección y esa revelación de que un día ya no habrá más muerte y la muerte será vencida, nos tiene que llevar a acción, a una acción en la que no olvidemos continuar confiando en la palabra, pensar bien lo que hacemos y seguir obedeciendo a Dios, morir a nosotros mismos cada día, mantenernos firme, constante, creciendo en el Señor, no siendo inmaduros, cuidando nuestra lengua y sirviéndole. Te invito a que cierres tus ojos por un momento.